Buenos días a todos. Gracias por participar del programa de seminarios de la OSEX de Londres, el turismo emisor en el Reino Unido. Aquí con nosotros les presento al director de la oficina comercial, el señor Ricardo Romero, quien iniciará el webinar esta mañana. Buenos días. En nombre de PromPerú y de la oficina de PromPerú en Londres, quisiéramos agradecerles por haberse tomado el tiempo de compartir con nosotros esta presentación. Como parte de este esfuerzo, hemos invitado a la señora Mariola Rurush, quien va a hacer unos comentarios al final de la presentación. Ella es peruana, es originaria de Ancash, tiene más de 20 años en la industria del turismo, de los cuales 13 años trabajando en el mercado británico a través de su empresa Amazing Voyages, agencia que está dedicada principalmente al turismo de lujo. Entre sus experiencias de turismo de lujo ha trabajado paquetes diseñados para celebridades, como por ejemplo Robert De Niro, quien viajó al Cusco y Amazonas en el 2018. La idea de invitarla a la señora Rurush fue en vista que ella es peruana, que conoce el destino y también conoce el comportamiento y las preferencias del viajero británico. Nos pareció buena idea que ella comentara un poco la presentación que vamos a realizar esta mañana. La presentación nace de una idea que se nos ocurrió el año pasado para, poco dándoles el antecedente, llegamos a esta oficina en septiembre del 2019, antes de la pandemia, y una de las cosas que vimos era nosotros mismos como oficina comercial conocer al viajero británico, conocer sus preferencias, conocer su comportamiento, conocer cuáles son las tendencias, y elaboramos un estudio. Este estudio ha sido publicado en diciembre del año pasado, está en nuestra página web. Ahora más adelante vamos a darles mayores detalles al respecto, que es lo que origina la presentación de esta mañana. Andrés Duani, quien trabaja con nosotros, es el encargado de ver el sector de turismo, y él va a explicarnos un poco, obviamente de manera sucinta, lo que hemos encontrado como parte de este estudio. A continuación o en unos minutos explico. Pero quisiera comenzar un poco contando, explicarles un poquito sobre el mercado. Para comenzar, la oficina comercial es parte de una red que opera en 29 países del mundo y con presencia en 50 países a través de las concurrencias. Por ejemplo, en el caso de nosotros tenemos la responsabilidad de ver el mercado británico, pero también a su vez tenemos como parte de nuestro ámbito de acción Irlanda. Siguiente, por favor. Como ustedes saben muy bien, el Reino Unido es un país, una unión de 4 países, ¿no? Tenemos Escocia, tenemos Irlanda del Norte, Gales e Inglaterra, que precisamente Inglaterra, como ya explicará Andrés en algunos momentos, es el mayor generador de turistas hacia el Perú. Con respecto ya a temas más precisos del mercado, es la 6ª economía del mundo, con 2.8 billones de dólares, una población de 66.4 millones de habitantes. La moneda, como saben todos, es la libra esterlina. Su forma de gobierno es una monarquía parlamentaria. La capital, Londres. Como verán, es un país que tiene mucho potencial, que tiene mucha presencia, y es un país que en la industria del turismo genera tendencias a nivel mundial. Por eso la importancia de haber elaborado este estudio. Quisiera un poco después explicarles más o menos de manera muy rápida el contenido de esta presentación. Primero vamos a comenzar con
el sector turismo emisor en el Reino Unido, un poco ver cómo es que el Reino Unido está posicionado con respecto a otros países. Vamos a mirar en detalle el tema de las reservas, cómo funcionan las reservas como parte de ese ejercicio de país emisor de turistas. Vamos a ver un poco sobre los operadores turísticos en el país. También vamos a abordar el sector comercial para finalmente pasar a la evolución del turismo emisor. Luego nos enfocaremos en el perfil del turista británico, abordando dos temas principalmente: las características del turista desde el punto de vista demográfico y el comportamiento del viajero, para finalmente terminar sobre las tendencias de hacia dónde va el turista, qué es lo que está buscando el turista, principalmente después de o como resultado de esa pandemia, ¿no? Es importante también mencionar que el estudio se inicia antes de la pandemia, y la verdad que la pandemia nos aguó un poco la fiesta, porque todas las cifras que habíamos levantado, todo el trabajo de investigación que se había hecho justo antes de la pandemia, obviamente no se condicen un poco con lo que ha sucedido el último año. Entonces hemos tenido que un poco tratar de adaptarlo a la realidad, tratar de adaptarlo a las proyecciones que hay de la industria, para eso de esa manera dar un poco más de realismo hacia dónde va esta industria con respecto a cómo es que los británicos en día de hoy ven esta industria del turismo. Ahora lo dejo a Andrés para que él entre ya en detalle de lo que les va a presentar a continuación. Muchas gracias. Muchas gracias. Y empezamos con, como comentó el señor Romero, el sector del turismo emisor en el Reino Unido. En la última década, el turismo internacional ha experimentado un crecimiento importante. De hecho, en los últimos 10 años, empezando en 2009 hasta 2019, se dio un crecimiento de 47%, lo cual se traslada a una tasa anual de aproximadamente 3.9% anual. Y esto, en términos de turismo, se sitúa por encima al crecimiento obtenido por la economía mundial, por lo que podemos decir que el turismo ha crecido a una velocidad ligeramente por encima del resto de sectores. En este análisis, el Reino Unido se sitúa como uno de los más importantes emisores de turistas en el mundo. En el año 2018, estos ascendieron a 90.6 millones de visitas, tan solo por debajo de China, Estados Unidos y Alemania. Asimismo, el Reino Unido pasó por un periodo bastante errático durante la última década, con crecimientos distintos. Podemos separar aquí dos etapas. Una primera etapa entre 2018 y 2014, en donde el crecimiento del turismo emisor del Reino Unido se situó por debajo de la media mundial. Como podemos ver en ese gráfico, la línea roja corresponde al Reino Unido, mientras que la verde corresponde a las llegadas o los arribos internacionales totales. Sin embargo, a partir de 2014, la tendencia empieza a cambiar y el Reino Unido se sitúa por encima del mercado, logrando importantes crecimientos en la emisión de turistas en el 2014, 2015, 2016 e igualándose en el 2017, para finalmente en 2019 lograr un crecimiento de 3% comparado a un 4% del resto del mundo. Así, en este contexto, el Reino Unido también se sitúa como uno de los países que más gastan en turismo emisor, también por debajo de China, Estados Unidos y Alemania. En el 2019, el gasto sumó 72.000 millones de dólares. Y algo que es importante resaltar es que entre 2018 y 2019, el Reino Unido fue, de entre estos principales emisores de turistas,
el que más creció después de nada más que Francia. Y obtuvo un crecimiento de 6%, igualando también el crecimiento de Italia. Sin embargo, como sabemos, el 2020 fue un año muy complicado para la industria en todas las regiones del mundo, lógicamente, por las restricciones a los viajes. Hay que resaltar sobre este caso que los más golpeados, a pesar de que todos fueron duramente golpeados, serían Asia y el Medio Oriente, mientras que los menos golpeados habrían sido América y Europa. Europa principalmente por el turismo interno. Igual se espera que el turismo del Reino Unido y la emisión de turistas también haya caído en una proporción similar entre el 68 y el 72% para 2020. Las cifras actuales aún no han salido, pero ya en algunos meses el gobierno británico estará emitiendo las últimas cifras sobre el 2020. Pasando al mercado de reservas, podemos analizar un estudio publicado por Focusrite en donde se busca medir el monto reservado a través de distintas plataformas, tanto online como físicas, para los diferentes sectores, como pasajes aéreos, trenes, autos de alquiler, hoteles y tours. En este estudio se halló que durante 2019 se emitieron 50.3 mil millones de libras esterlinas en las diferentes reservas vinculadas al turismo. 34.4 mil millones de estas representaron al canal online. Eso quiere decir que la penetración online en 2019 fue de 68%, creciendo de un 65% logrado en el 2018. Y esto es algo muy interesante y particular en el mercado del Reino Unido, pues el canal online está muy desarrollado. De hecho, es un mercado bastante maduro cuando se trata de desarrollo online. Contemplemos, por ejemplo, que el promedio en Europa de penetración online es 55%, mientras que ya en el Reino Unido es del 68%. Si bien el 2020 se espera una caída muy fuerte, que bordea el 66% en todo este tipo de reservas, esperamos que para el 2024 se lleguen a niveles similares, aunque no exactamente iguales a los alcanzados en 2019. Asimismo, el canal online seguirá ganando cierta participación, aunque a un ritmo un poco menos acelerado. Y esto por lo que comentamos anteriormente, que es un mercado que ya depende mucho del sector online y se encuentra en un estado de madurez avanzado. Si desglosamos el mercado de reservas por los diferentes sectores, encontramos el sector de turoperadores, el cual en 2019 logró un monto de 10.2 mil millones de dólares en reservas y luego cayó 68% en el 2020. Se espera que para 2024 este logre recuperarse hasta los 8.4 mil millones, es decir, tan solo por debajo de lo obtenido en 2018 y 2019. Igualmente, las aerolíneas vieron una caída muy fuerte de 69% en las reservas, pasando de 25.3 mil millones a los 7.9 mil millones. Se espera también, y se estima que para el 2024, estas retornen a un nivel más parejo de 20.7. Efectivamente, no se conoce exactamente cómo vaya a desenvolverse el futuro, pero estas son estimaciones dadas por el grupo Focusrite. Además, es importante notar cómo se distribuyen estas ventas con respecto a los distintos canales. En ambos casos vemos algo particular. Las OTAs o agencias de viaje en línea corresponden a una participación relativamente baja, de 7%, tanto en el caso de aerolíneas como en el caso de turoperadores. Y esto, como veremos más adelante, se debe a que la presencia de los turoperadores en el mercado es sumamente fuerte, por lo que el desarrollo del canal directo al consumidor
empiece a ser prioridad para estos. Igualmente en las aerolíneas, como vemos, en el 2020 el nivel de ventas de las OTAs era del 8% y se espera que para 2024 pase a 7%, perdiendo un porcentaje versus el canal directo online. Si comparamos esto con lo que sucede en otros sectores como en el hoteles, alquileres de autos y trenes, podemos ver que las OTAs tienen un papel bastante más significativo. Específicamente en hoteles, por ejemplo, llegan a ser un 30% de la facturación. Igual en el alquiler de autos de 21% y de trenes también 25%. Y al respecto de las ventas logradas en estos años, son sectores que también fueron duramente golpeados. Los decrecimientos fueron ligeramente menores que en el caso de las aerolíneas y los turoperadores, pero igual fuertemente impactadas. También podemos observar que la recuperación para 2024 es ligeramente más optimista que en los casos anteriores, logrando montos, especialmente en el alquiler de autos y de trenes, muy similares a los logrados en el 2018 y 2019. En el caso de los hoteles, también serían montos comparables con los de 2018. Entrando al mundo de los turoperadores en el Reino Unido, de acuerdo a la CAA y los números de pasajeros que han adquirido un paquete turístico bajo el esquema ATOL, podemos señalar que existen 3 agentes que son principalmente los más importantes en el mercado del Reino Unido. Primero se encuentra TUI, Jet2holidays le sigue y On the Beach. Estos tienen una presencia muy importante y, como vimos anteriormente, acaparan gran parte del mercado online, tratando de vender sus paquetes directamente al consumidor. TUI es una empresa alemana e inglesa que tiene su sede en Hannover, Alemania, pero que también tiene sedes importantes en el Reino Unido. Es la agencia de turismo más grande del mundo y está integrada en diferentes niveles, tanto hoteles, turoperadores, aerolíneas. Prácticamente tiene todo lo que se necesita en la cadena de turismo. Jet2holidays es una agencia que antes era llamada Dark Group y ahora pasó a llamarse Jet2 PLC. Esta agencia tomó parte del negocio de Monarch Airlines en el 2017 para convertirse en la segunda más importante del Reino Unido. Y en tercer lugar tenemos a On the Beach. Es una empresa de Manchester que se especializa principalmente en viajes de cortas distancias y medianas, como por ejemplo a Egipto, a España, a Turquía, a Grecia. Los turoperadores más grandes, como estos que acabamos de mencionar, continuarán trabajando para llegar cada vez más al consumidor de manera directa, como hemos visto, tratando de saltarse algunos intermediarios en la cadena. Sin embargo, existe aún el sector de las OTAs, y este se ve principalmente dominado por Booking Holdings, quienes tienen un 43% del mercado, y dentro de ese grupo podemos encontrar Booking.com, Kayak, Priceline, Rental Cars, entre otros. En segundo lugar se encuentra TheTrainline.com, con mucha presencia en el Reino Unido, y también Expedia Group con un 13% en el tercer lugar. Asimismo, tenemos algunas agencias que continúan bajo la estrategia, esto previo a la pandemia, de mantener ubicaciones físicas. De hecho, Hays Travel, por ejemplo, hoy en día es la agencia tradicional más grande del Reino Unido tras la caída de Thomas Cook. Y de hecho, cuando este entre en quiebra, Hays Travel adquiere el portafolio retail de Thomas Cook y además abre 555 establecimientos nuevos. Barkhead, por otro lado, es una red de agencias escocesa que se centra principalmente en el norte del país. También tras la caída de Thomas Cook empezó a abrir nuevas oficinas y fue adquirido
en el año 2017 por Travel Leisure Group, un grupo estadounidense que le dio mayor respaldo financiero. Por otro lado, tenemos el grupo Travel Counselors, que es una red de agentes especializados de alta gama, que está compuesto en su mayoría por ex trabajadores de Thomas Cook, quienes se independizaron cuando cayó la empresa y se asociaron a una red que se llama Travel Counselors Family. También tenemos la empresa Kuoni, que es una empresa fundada en Suiza, pero que tiene su base en el Reino Unido, y que de hecho la estrategia de esta empresa es ubicarse dentro de tiendas por departamento, como por ejemplo Debenhams. Además, tiene una política hoy en día agresiva para dar mayor información a sus clientes. Y sobre ese punto es importante resaltar que con la pandemia muchas de estas agencias se han visto duramente golpeadas y han buscado y han hecho lo mejor posible para no despedir trabajadores. Por ejemplo, Barhead y Hayes Travel conversaron con el NHS para prestar parte de su fuerza laboral al trabajo de monitoreo y rastreo. Sin embargo, las presiones han sido tales que ya han empezado a anunciar el cierre de algunos establecimientos físicos y es posible que esta tendencia se acelere. Para contrarrestar algunos de los efectos de la pandemia, empresas como Kuoni están tratando de dar mayor información a sus clientes. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo en la página ellos presentan 2 destinos y claramente se puede ver cuáles son los requerimientos específicos para cada uno de estos destinos. Por ejemplo, te piden una prueba de vacunación, sí o no. Te piden un test al llegar al destino, sí o no. Antes, en el aeropuerto, qué restricciones tienen, y además proveen links especiales y específicos a las agencias reguladoras para dar mayor información sobre el destino y de esa manera generar confianza para los clientes que empiecen a llegar en el periodo post-pandemia. El sector aerocomercial también ha cambiado mucho y ha sufrido bastante en estos últimos años, no solamente por la pandemia, pero incluso antes de esta, ya se empezaba a ver una reestructuración en todo el sector. Y esto principalmente debido al cambio de modelo hacia las low cost o aerolíneas de bajo costo, que desde 2017, 2016 ya empezaban a hacer algunos cambios o disrupciones en el mercado. Entre los principales tenemos a British Airways con 24%, que si contemplas todo el grupo completo de IAG, tendría más o menos 30% del mercado. Y las 2 siguientes son aerolíneas de bajo costo, EasyJet y Ryan Holdings. Como podemos ver en el gráfico de abajo, el crecimiento que tuvieron las aerolíneas de bajo costo entre 2015 y 2019 fue muy, muy grande y superó ampliamente lo logrado en otro tipo de aerolíneas. Algunos de los eventos más resaltantes para este sector fue la quiebra de la aerolínea Monarch Airlines en el 2019, la quiebra de Flybe en el 2020, como les comentamos, el fortalecimiento de las low cost y por el momento una suspensión del vuelo de British Airways debido a la pandemia. Dentro de los principales destinos a los que viaja el británico, podemos encontrar que el 78% de los visitantes va o viaja dentro de Europa, un 16% a otros países y un 6% a Norteamérica. El desarrollo de estas aerolíneas de bajo costo han impulsado fuertemente el turismo hacia países dentro de Europa, como España o Francia, que se han beneficiado mucho de esta tendencia. Hoy en día España es el principal destino de los ingleses, tanto en viajes totales como en turistas. Y es que el turista, como veremos más adelante, tiende a preferir destinos de sol y playa. Asimismo, podemos ver que a lo largo de los últimos 10 años, la emisión de turistas británicos ha crecido a una tasa aproximada de 4%. Esto en los distintos, si lo disgregamos en los
distintos motivos, podemos ver que los turistas de vacaciones crecieron en 3.6% anual, los negocios 1.5%, siendo la que menos creció en comparación, y las visitas a familiares y otros fue el grupo que más creció en este periodo de 5.7%. Además, es importante notar dos cosas. Si separamos este periodo en dos y vemos los crecimientos obtenidos durante el 2010 a 2014, vemos que las vacaciones, y especialmente, como resaltamos en la diapositiva, las vacaciones que incluyen tours a Norteamérica, crecieron en esta primera mitad de la década 5.47%, casi un 5.5%. Mientras que los tours a otros países, no dentro de Europa, crecieron a una tasa bastante más moderada de 1.27%. Sin embargo, en los últimos 5 años, la tendencia se empezó a revertir. Por un lado, los destinos europeos crecieron muchísimo, 6.66%, y por otro lado, y no despreciable, es el crecimiento que tuvieron los paquetes de vacaciones que incluían tours hacia otros países que no sean ni Norteamérica ni Europa, dentro de los cuales se encontraría Latinoamérica. Y de hecho, el Perú, como veremos más adelante, también ha ido creciendo en este mismo periodo. Algunas de las cosas que nos dan una perspectiva de cómo podría reiniciarse es el índice de confianza que tiene sobre la recuperación económica el consumidor británico. Evidentemente, si vemos el gráfico de la izquierda, podemos darnos cuenta que los europeos tienden a ser menos optimistas que los países de Asia, incluso América del Norte. Los más pesimistas venían a ser los europeos. Sin embargo, dentro de estos, el Reino Unido sería el segundo más optimista, tan solo por detrás de Alemania. Esto en base a un estudio de McKinsey & Company, que fue realizado entre noviembre y diciembre, por lo que estas cifras podrían haber cambiado en los últimos meses. De hecho, tenemos algunas razones para pensar que esto ha cambiado, y es que el Reino Unido, además, es uno de los países que más rápidamente ha desarrollado la vacuna y ha logrado vacunar a una mayor proporción de su gente. De hecho, aproximadamente, y de hecho superando el 50% de la población total. Si vemos específicamente los adultos, este porcentaje sube a más del 65%, por lo que las perspectivas para el futuro en el medio plazo podrían ser favorables si es que estas vacunas prueban ser completamente efectivas. Pasando al perfil del turista británico. Más del 50% o casi el 50% de vacacionistas se encuentran entre los 25 y 49 años. Ese es el sector de la población que más viaja. También podemos resaltar que el 21% de los británicos que viajan provienen de Londres. Sin embargo, existe un 65% de personas dentro del Reino Unido de otras partes de Inglaterra, lo cual es muy interesante, puesto que los números de visitantes hacia el Perú, como veremos más adelante, suelen no venir de otras regiones de Inglaterra, sino más bien de Londres, por lo que podría ser algo interesante a resaltar. Y con respecto al género, 57% de los viajeros son hombres y 43% de las mujeres, lo cual veremos más adelante se mantiene también en la misma proporción cuando se trata de viajes hacia el Perú. Aquí, como les comentaba, podemos ver que también casi el 50%, de hecho el 47% de los viajeros que llegan específicamente al Perú son en un rango de edades muy similar al que comentamos, entre 25 y 45 años, por lo que parecería que estaríamos en una proporción muy similar y siguiendo la tendencia hacia otros lugares. Igualmente, en la distribución por género no hay mayor diferenciación. Un punto por resaltar es que el turista que llega al Perú, a diferencia del turista que va a otros destinos, suele ser bastante educado y de alto poder adquisitivo. Un 36% tiene educación universitaria, un 29% posgrado y un 18% incluso una maestría.
Y esto se refleja también en las preferencias. Si bien el turista británico en general prefiere destinos de sol y playa y viaja mucho a España por eso, también existe una corriente muy fuerte y una preferencia muy fuerte por eventos culturales. Y en este punto me detengo un rato porque es algo en donde el Perú tiene una fortaleza. Sin duda tenemos una cantidad de oferta muy amplia en destinos culturales, como por ejemplo el Camino Inca o el Santuario de Machu Picchu, pero más allá de Machu Picchu podemos también destacar otras rutas como la ruta barroco andino en Cusco o el tour arqueológico de Trujillo, el Museo de Chan Chan, entre otros destinos que apelan a este sector específicamente que está buscando experiencias de carácter cultural. En cuanto a la estacionalidad en la que viaja el turista británico, podemos destacar que los principales meses son julio, agosto y septiembre, lo que coincide con el verano en el hemisferio norte. Si vemos la línea en azul, que son las llegadas específicamente al Perú, podemos ver que mantiene una tendencia muy similar a la del resto del mundo. Quizás podemos notar que en julio, a diferencia de agosto, se da el pico en el Perú, pero en términos generales sería el periodo de vacaciones del Reino Unido, que va entre julio y agosto de cada año. Otro tema interesante también es que si bien en estos meses crece las vacaciones y las visitas, los viajes por negocio en realidad se reducen en esta época. Y eso, evidentemente, por los periodos de vacaciones, muchas de las empresas prefieren no hacer viajes de negocio en esta época, pero más bien lo hacen en otros momentos del año y distribuidos de manera equitativa. Asimismo, como parte del comportamiento que vemos en el turista británico, podemos destacar que la confianza en el proveedor es un factor fundamental para que el británico decida tomar un servicio. Y esto no solamente lo vemos en el sector de turismo, pero lo vemos en distintos sectores. El consumidor británico suele ser bastante leal una vez que tiene una buena experiencia con un proveedor de un servicio o un producto. Y eso se refleja en una encuesta realizada por Mintel en el 2019. En donde el 61% de los encuestados resaltaron que una experiencia previa con la empresa es un factor que influye mucho en la decisión de cuál será el próximo paquete a adquirir. Además, también se resaltaron factores como la protección financiera, el reconocimiento de la empresa, los comentarios de otros clientes, entre otras cosas. Y es importante resaltar que, dada la coyuntura actual, un estudio de Amadeus espera que para el momento de la reactivación hayan 3 componentes adicionales muy importantes que puedan afectar la decisión de dónde viajar. Uno de ellos sería la flexibilidad para modificar y cancelar reservas, pues el turista británico no le gusta tener incertidumbre. Entonces prefiere tener un boleto con mayor flexibilidad que uno rígido. Y más aún con un panorama en donde no se sabe exactamente qué pueda pasar en las próximas semanas. Luego, es importante disponer de servicios con aforos reducidos. Vender la idea de un destino en donde no haya mucha concurrencia de personas, por ejemplo. Además, resaltan no contar con cuarentenas obligatorias. Más allá de algunas características del turista británico que visita específicamente el Perú, podemos resaltar que es uno de los turistas que más gasta en el Perú, en promedio. De hecho, es el segundo con un gasto mayor, tan solo por debajo de Suiza, con $1,778 por viaje. También podemos resaltar el crecimiento que ha tenido las llegadas del turista británico al Perú, en una tasa de 3.1% anual. Y si lo ves solamente turistas, la tasa de crecimiento ha sido aún mayor, lo cual daría una buena señal para el momento en que se reactiven las cosas, a pesar de las dificultades que hoy se tienen y que probablemente tomen un tiempo en saldar. Algunos otros datos interesantes del turista que llega al Perú
Como comentamos, 31% viene de Londres, mientras que cuando vimos las estadísticas globales, el 23% salía de Londres. Evidentemente hay una preferencia más fuerte o más arraigada en el turista que viene de esta región, pero definitivamente es algo que se puede explorar más allá de esta localidad. Explorar tal vez distintas regiones del norte, el este o el oeste del país. Además, como vimos, el turista que llega al Perú no es necesariamente el que está buscando sol y playa, pero más bien está buscando una experiencia más cultural y destinada hacia las regiones sur del país. Si bien todos tienen que pasar por Lima, 74% llega a Cusco, 41% va a Puno, 34% a Arequipa, 23% a Ica y 11% Madre de Dios. Por lo que es importante tener en cuenta estas diferencias con el turista popular. También podemos ver que algunas de las actividades preferidas son las culturales. 96% incluyó esa descripción. 79% naturaleza, 76% aventura y 20% sol, playa. Y voy a pasar porque estamos el tiempo un poco justo, vamos a ir adelantando. Llegando a las tendencias, en nuestro estudio identificamos 4 que creemos que van a durar para el periodo de la post-pandemia e incluso podrían hacerse más fuertes. Y estas son el turismo responsable, el turismo gastronómico, el de lujo y de aventura. Vamos a ir a explorar una por una. El turismo responsable es aquel que busca minimizar impactos negativos en lo social y lo ambiental. También en generar mayores beneficios para las poblaciones locales. Sin duda, requiere de mayor involucramiento con las poblaciones locales y busca conservar el patrimonio natural de la región a la que visitan. Sin duda, el Perú tiene una oferta muy amplia para realizar turismo responsable y de hecho muchos destinos que se vinculan a la naturaleza y la preservación. Muchas de estas, por ejemplo, los avistamientos en el Colca de los cóndores, que tienen un enfoque hacia la preservación de la fauna local. Y eso es importante notar porque, como vemos en la encuesta, uno de los factores más importantes de este tipo de turista específicamente es cómo se trata a los animales, cómo se controlan los desechos de contaminación de plástico, cómo se conserva la cultura y patrimonio y la conservación también de la naturaleza. Asimismo, tenemos la segunda corriente, que es el turismo gastronómico, en donde la motivación del viaje, o al menos gran parte de la motivación, viene por la experiencia culinaria. Y en este sentido también tenemos una oferta muy amplia para el turista británico. Algunas de las características, además de esta, es que busca experiencias de carácter educativo, participativo, no solamente de espectador, sino participar activamente de cada una de estas actividades gastronómicas. Y en ese sentido también tenemos una oferta muy amplia, tanto en Lima, con restaurantes de lujo o muy reconocidos internacionalmente, pero también algunos otros destinos en otras regiones, como por ejemplo la Ruta del Pisco en Chincha e Ica, o el Recorrido del Sabor en Moquegua, que combina la comida marina con la andina. Algunas de las actividades que prefieren hacer los turistas que viajan de manera gastronómica es visitar un mercado de comida, por ejemplo, en donde pueden ver distintos productos, visitar un festival gastronómico, ver a los productores locales cómo se hacen y realizar rutas gastronómicas. También existe una clara tendencia hacia el turismo de lujo, pero este ha cambiado ligeramente. No es tanto enfocado en los resorts, en donde tienes todo incluido y es puro lujo, sino más bien crear formas distintas de hacer turismo y experiencias únicas. En este tipo de turistas se resalta la necesidad de evitar presiones de tiempo, de disponibilidad, tener espacios libres de estrés y no acomodarse a un cronograma muy rígido.
Además, se buscan cada vez más destinos sostenibles y en armonía con la naturaleza. Algunas de los factores asociados, lógicamente la comodidad sigue siendo uno de los principales, con 50% de los encuestados respondiendo como una prioridad, pero las siguientes son muy interesantes. Se habla de exclusividad, se habla de experiencias únicas, de crear recuerdos y de sentirse especial. Esos 4 indicadores básicamente nos indican que el lujo hoy en día se ve como un nivel de personalización y exclusividad más allá de la comodidad y el confort, que también deben ser contemplados. Finalmente tenemos el turismo de aventura, en el cual viene creciendo muy rápidamente. De hecho, es el sector que más rápido crece en el Reino Unido, previo a la pandemia, y creemos que en el periodo de la recuperación posiblemente sea la industria que lidere el turismo en los próximos años. Esto por las actividades al aire libre que normalmente se utilizan, además el componente físico y de salud que tiene este tipo de turismo. Y es importante resaltar que el gasto promedio en este tipo de viajes de aventura es más elevado que el promedio. En este caso estamos hablando de $2.850 por viaje. Algunos de los destinos principales incluyen Islandia, Turquía, Nepal y Etiopía. Hoy en día el Perú no está tan posicionado en este segmento, a pesar de tener una oferta enorme de actividades que se pueden hacer en turismo de aventura, pero es cuestión de ir desarrollándola poco a poco. El Perú tiene para ofrecer diversos viajes de escalada, de canotaje, trekking, incluso caminos del Inca, por ejemplo, que es ya muy, muy popular, pero podemos incluso ir más allá y ver otro tipo de regiones, como por ejemplo avistamiento de ballenas o deportes acuáticos en el norte del Perú, y trekking de distintas dificultades, lo cual es muy interesante en el territorio peruano porque podemos tener un trekking muy complicado a gran altitud o también distintos niveles en lugares más cercanos al mar. Dentro de las principales actividades o de las actividades preferidas se encuentra el conocer paisajes y naturaleza, tener estas actividades de aventura, las visitas turísticas y conocer personas locales y su forma de vida. Conclusiones. Hemos resaltado 5 conclusiones. La primera es que el sector turismo, incluido el Reino Unido, ha tenido un crecimiento muy importante en la última década y a pesar de haber sido frenado fuertemente por la pandemia y posiblemente tenga todavía un periodo de recuperación que podría ser 4 años, ha habido crecimientos importantes y eso es lo que hay que resaltar y esperar que en la reactivación haya un repunte. 2, el sector de la industria de turismo del Reino Unido se está reestructurando y es importante tener en cuenta cuáles serían los agentes que van a salir más favorecidos de esta reestructuración. 3, el turista británico promedio tiende a preferir destinos de playa, que es lo que hemos estado viendo. Por eso viaja mucho a España, pero no es el objetivo de quienes van a ir al Perú y es importante conocer a este tipo de turista también, que busca experiencias más naturales o culturales. 4, el consumidor que sale del Reino Unido es bastante educado y de alto poder adquisitivo y hay que buscar la forma de hablarle a ese tipo de consumidor y de lo que está buscando. Finalmente, la tendencia hacia demanda de paquetes turísticos de aventura, sostenibilidad, lujo y gastronomía, creemos que va a ser algo que marcará la pauta en los próximos años. Algunas recomendaciones. 1, la diversificación de la oferta turística, que hoy en día se convierte en algo fundamental, principalmente debido a tratar de no tener mucha gente en un lugar, por lo que diversificar esta oferta es muy importante. 2, la sostenibilidad y turismo responsable. Por ejemplo, utilizar certificaciones, rankings o sistemas de puntos por cada destino para que el turista sepa exactamente qué nivel de sostenibilidad tiene cada ubicación. La gastronomía, definitivamente, utilizar paquetes que incluyan este concepto. 4, el turismo de lujo hacia experiencias únicas y personalizadas, librando a la gente del estrés y las restricciones de tiempo.
Y finalmente, buscar los partners correctos en el Reino Unido, ya que siempre después de una reestructuración van a haber algunos que se van a ver más favorecidos. Y son con esos agentes que deberíamos hacer el acercamiento para juntarnos y trabajar de manera conjunta. Gracias. Ahí. Gracias, Andrés. Bueno, ahora quisiéramos invitar, bueno, antes que invitar a la señora Mariela Rurush a que comente lo que ha presentado Andrés, quería comentarles que, en primer lugar, la presentación ha sido grabada, va a ser subida en la página web probablemente mañana. El estudio del que hemos hecho referencia desde el inicio ya está en nuestra página web, ahí está la dirección, esa es una foto del estudio. Cualquier cosa nos pueden mandar un correo y se los hacemos llegar o les hacemos llegar el enlace directo para que puedan bajar el estudio. Pero en todo caso, esperamos que esta información sea de utilidad y ahora le damos la palabra a Mariela Rurush para que nos cuente un poco cuál es su opinión de lo presentado, un poco visto desde su experiencia en el mercado. Buenas tardes, Mariela. Buenas tardes. Problemas con el video. Hola. ¿Me escucha? Hola. Hola. ¿Me escuchas? El video. A ver, un momento. ¿Ahora se me ve? ¿Sí? Ahora sí. Genial. Ok. Buenos días, Perú. Reciban mis cordiales saludos desde Inglaterra. Es un honor para mí poder estar aquí con ustedes y compartir mis experiencias. Me alegra mucho de poder encontrarme con ustedes. Agradezco a Ricardo Romero y a Andrés Duani por la invitación y a todo su equipo de PROM Perú Londres y de la Oficina Comercial de Perú en Londres, quienes han hecho posible la realización de este evento. Es muy informativo, toda la información expuesta es muy útil y va a ser muy beneficiosa para nuestro sector. Empezamos con que el turista británico tiene en su ADN el alma de explorador. Cuando nos remontamos, por ejemplo, en el siglo XIV y vemos a los grandes exploradores como Francis Drake, Thomas Cook, quienes dieron la vuelta al mundo en la etapa de globalización de ese entonces, y los aportes a la geografía y cartografía. Y una anécdota que contar de ahí es que Francis Drake, por ejemplo, él introdujo la papa peruana al Reino Unido. Y bueno, aquí mismo también, Inglaterra es el lugar donde se fundó la primera agencia de viajes en 1758. Entonces, es por eso que el mercado británico es el mercado uno de los mercados más influyentes del mundo. Digamos, es el set trending del mundo y en especial en lo que es el sector turismo. Entonces, este mercado va a ser el que crea las tendencias y las bases en el turismo mundial. Es por eso que es muy importante contar con este tipo de estudios y contar con toda esta información, porque como sabemos, el turismo va cambiando, se va adaptando y nosotros como empresarios tenemos que ir a la par. Hoy en día el turismo ha sido afectado por la pandemia y justo esto coincide con dos grandes eventos que hemos estado viviendo, que son el calentamiento global y la revolución tecnológica. Con todo esto, nosotros
en lo que es la parte, digamos, el cambio que ha hecho en la parte de lo que es viajes, vemos en las estadísticas que es el crecimiento online en ventas, ¿no? Que siempre el mercado inglés, los turistas ingleses son más reservados, más conservadores, pero ahora con la pandemia se ha hecho de que ya la gente, mucho más cantidad de personas hagan compras online, ¿no? Y esto obviamente va a beneficiar al Perú en lo que es los empresarios y operadores van a tener mayor acceso e ingreso y contacto directo con los clientes, ¿no? Que también, y además hacer contactos con nuevas cuentas o agencias de viajes. En mi experiencia personal, en lo que es turismo de lujo, que es mi especialidad, nuestros clientes son mayormente mayores de 45 años, son profesionales, son jubilados, son empresarios y gente de un nivel culto más alto. Ellos buscan confort y exclusividad y más o menos viajan de 12 días para arriba, ¿no? Y ellos combinan mayormente para el Perú, el turista inglés busca lo que es cultura, ¿no? Y ellos combinan con extensiones o con destinos que puedan hacer contraste, por ejemplo, cultura y un poco de naturaleza, pueden hacer esos Machu Picchu y Iquitos, o Cusco y Puno, ¿no? Y hacer combinaciones así. Y pueden llegar hasta viajes de 4 semanas. Entonces, eso es lo que busca más o menos un turista británico. En lo que es reapertura del turismo internacional del mercado británico, hay buenas noticias, que es el 17 de mayo, ya se apertura Gran Bretaña hacia el turismo. Entonces, se van a implementar un sistema de luz de tráfico, más o menos en lo que es para poder categorizar a los países y para que ellos puedan ver a dónde puedan viajar. Entonces, ya se han hecho más o menos, se han proveído 50 millones de dosis de vacunas. Entonces, ya por eso que este plan está funcionando ya un poco mejor y por eso es los avances también, ¿no? Entonces, y se dice que la normalidad, de lo más cercano a la normalidad, se va a dar más o menos el 24 de junio. Este es un plan que se está haciendo que dedos cruzados, que todo salga bien y es así como vaya a ser, ¿no? Entonces, este sistema va a dar cierta flexibilidad a los viajeros y también va a tener un control y restricciones, ¿no? Ahora, sobre las estrategias para rediseñar su negocio y las nuevas tendencias, entonces tenemos el turismo rural. Lo que es turismo rural es más que nada ver todo lo que son actividades turísticas en el campo. Por ejemplo, se puede implementar actividades de agricultura, horticultura, vitivinícolas, ¿no? Tours del vino, del pisco, tours gastronómicos, del cacao, o también actividades educativas de aprendizajes, como por ejemplo, actividades ancestrales como los tejidos, teñidos, la cerámica, ceremoniales, espirituales. Entonces, el Perú tiene una riqueza inmensa en todo lo que es naturaleza y se puede combinar, ¿no? Con todo este tipo de actividades. Y en lo que es turismo rural y en lo que es agricultura, ¿no? En lo que es tal vez también mezclar con turismo vivencial, comunitario. En lo que es, y también en lo que es naturaleza, incluir, por ejemplo, ya lo dijo Andrés, ¿no? Avistamiento de ballenas, bird watching, ¿no? Avistamiento de aves, que puede ser en la costa, sierra y selva. Entonces, todo esto es bastante importante, ¿no? No olvidemos que el Perú es uno de los países más biodiversos del mundo. En lo que es innovación, nuevos productos. Por ejemplo, yo no veo mucho en Perú y que sí he visto en otros países es glamping. El glamping se puede hacer desde una categoría 3 a 5 estrellas, por ejemplo. No involucra mucha inversión y se puede hacer en zonas estratégicas en el Perú.
Se puede hacer también pods, que ahora incluso acá en Europa están haciendo pods. Normalmente los pods se conocen en Antártica, en Tailandia, en África, pero ahora en Europa también ya es algo nuevo que he visto que después de la pandemia está bastante creciendo eso. Y también cabinas, que son cabins como construcciones de madera pequeñas, ¿no? Para familias, por ejemplo. Y eso les gusta mucho a los niños. En todo lo que es diversificación del turismo hacia las regiones, es muy importante diversificar el turismo, ya que como ustedes saben, hay muchas zonas en el Perú, por ejemplo, Cusco, Machu Picchu, que ya que son muy bien promocionadas, pero que, o sea, no queremos llegar a un nivel de sobreturismo. Entonces, para eso también los empresarios podemos contribuir en realizar zonas y promocionar también nuevos destinos, ¿no? Podemos agregar destinos más al este, al norte, también más por la selva y también el norte, todo lo que es Huaraz, Trujillo, Chiclayo, ¿no? Piura, Tumbes. Incrementar también mayor innovación y diversificación de estilos, como por ejemplo viajes en la playa. Perú no es conocido por playa, por ejemplo, ¿no? Y como ven en las estadísticas, el mayor número de viajes es a la playa. Entonces, también combinar, porque obviamente cultura está ahí, que es lo más importante y lo que ofrece el Perú, que es único, pero también dar más alternativas para ayudar no solamente también a diversificar, a ampliar las rutas, pero también a que las divisas y ganancias lleguen también a mayor gente local y de esa forma podemos contribuir al crecimiento y equilibrio en la sociedad en el Perú. ¿No? Y eso me lleva a lo que es el turismo social. En lo que es turismo social, ahora más que nada, después de la pandemia, la gente se ha sensibilizado un poco más y es muy importante que como empresarios nosotros también apoyemos al crecimiento de las personas más vulnerables, ¿no? En las zonas rurales y también en otros países y en zonas más, ¿no? Más con menor desventaja y podemos apoyar en el crecimiento, ¿no? Y desarrollo. Y uno de los últimos, invertir en la educación, que no olviden de las capacitaciones online, que Prom Perú he visto que tiene muy buenos cursos online para los emprendedores, ¿no? Y también hay muchas otras plataformas que ustedes pueden conseguir y las nuevas carreras que se han creado en el turismo, ¿no? En el turismo actual, con la tecnología, y van a ver, el turismo se está innovando, porque justamente el turismo era uno de los sectores en el cual la tecnología no llegaba, no se usaba tanto, pero ahora sí, ya como ahora es todo se ha tecnificado y es tecnológico, ¿no? Ver el turismo virtual, que el turismo virtual, por ejemplo, para lo que es el marketing, ¿no? Se está usando bastante en hotelería, los tours de realidad virtual, también los tours para discapacitados, ¿no? Que es bastante, que se necesita hacer mucho más y diversificar porque es un gran mercado, es un gran mercado y que se puede también aprovechar, ¿no? Para atraer al Perú. Bueno, entonces, en conclusión, debemos trabajar en el incremento y la creación de opciones y alternativas en varios campos, ¿no? Nos queda mucho que trabajar. El turista debe recuperar la confianza en viajar en los destinos elegidos y también tener estrictas normas de seguridad y salud, la prevención, el uso de la tecnología, la creación de nuevos puestos de trabajo, la innovación en todos los sentidos, priorizando el bienestar y la equidad y la sostenibilidad a largo plazo. Eso es todo. Mariela, muchas gracias por tus extraordinarias palabras y input. Sin lugar a dudas, tu conocimiento del mercado nos ayuda a poner en contexto un poco lo que ha presentado Andrés, lo que hemos conversado esta mañana. Para ustedes, tarde de nosotros. Lamentablemente no tenemos más tiempo para preguntas.
Lo que sí les puedo decir es que vamos a enviar la presentación a quienes se han inscrito y esperemos que esta presentación ha sido de utilidad. Queremos agradecerles la participación. La verdad que nos sorprendió, hemos tenido 580 registros. Lamentablemente no han podido entrar todos, por eso pusimos la presentación en vivo a través de Facebook. En todo caso, como mencioné más temprano, vamos a colgar la presentación en la página web para que tengan acceso, la puedan ver, porque creemos que hay información sumamente útil. Y nada, desearles lo mejor, como siempre, en momentos tan difíciles para la industria. Aquí estamos desde Londres para apoyarlos en lo que necesiten, en lo que podamos. Como les comenté al principio, Andrés Duani es la persona responsable de manejar el sector y cualquier consulta o pregunta que tengan, ahí está la información, mi correo, el correo de Andrés y obviamente también el de Mariela Burbush, que tan gentilmente ha estado con nosotros esta tarde o esta mañana para Lima. Les agradecemos muchísimo. Buen día y hasta pronto. Adiós.